Continuemos con nuestra serie de Corintios. Esta ya es la segunda carta y esta segunda parte la hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Hemos venido viendo que el cristiano, a la luz de la palabra de Dios, lo que más necesita es consuelo. Es decir, la persona que ha creído en Cristo Jesús. Aquellos que por gracia hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación, una de las cosas que más necesitamos es consuelo, porque contrario a lo que muchas veces nos enseñan, que si creemos en Cristo todo va a estar bien, eso no es verdad. Aunque hayamos creído en Cristo y realmente seamos hijos de Dios, hay dificultades, hay problemas, hay necesidades. En ocasiones hay momentos buenos, hay momentos de abundancia, hay momentos de salud, de bienestar, y damos gracias a Dios por todo ello y nos alegramos en esos momentos, pero no podemos ignorar que, aunque seamos hijos de Dios, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, la realidad es que hay dificultades, hay problemas en nuestra vida. Vamos a continuar entonces en esta carta maravillosa. Estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a ver los versículos 8 al 11. Leamos la palabra de Dios, está en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Leamos estos 4 versículos y veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios: Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, como hemos venido viendo, nos sigue hablando de problemas, de dificultades. De hecho, nos sigue hablando de que el sufrimiento es real. Precisamente ese es el título que le he puesto a esta enseñanza, la realidad del sufrimiento. Nuevamente, si a nosotros nos enseñan, alguien nos dice, aún en nombre de Dios, que si creemos en Cristo todo va a estar bien, realmente nos están mintiendo, porque no es verdad. Más bien, un hombre de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, les dice a los corintios, y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, el sufrimiento es real. Ignorar el sufrimiento sería algo totalmente ilógico, sería algo irracional. Por el contrario, ser conscientes de esta realidad nos va a ayudar muchísimo. De hecho, en esta introducción quiero hacer algo. Quiero decir que el 75% de la Biblia, es decir, las 3/4 partes de la Biblia, si dividimos la Biblia en 4 partes, 3 de esas 4 partes es narrativa, es decir, son historias. Y la mayoría de esa narrativa nos habla de dolor y de sufrimiento. Si tú has leído la Biblia, de hecho no sé si te hayas preguntado más bien por qué la Biblia, el libro que Dios nos da, escrito por hombres pero inspirado por Dios, ¿por qué habla de tanta violencia, de tanta maldad? Empiece a leer la Biblia, solamente después de 2 capítulos todo es caos. Entre el pecado, hay vergüenza, hay maldad. Los 2 primeros niños que nacen de los 2 primeros seres humanos, el niño mayor, Caín, mata a Abel, homicidio, problemas de familia. Sigue leyendo y todo es caos, todo es maldad, maldición. Tanto que Dios destruye la tierra con un diluvio a causa de la maldad que es tan grande. Ves embriaguez, ves incesto, violaciones, guerras, asesinato, conflictos. Es que realmente, si tú lees la Biblia, la mayoría de esa narrativa, la mayoría de ese 75% es maldad. Son problemas, dificultades, familias disfuncionales, hijos peleándose entre hermanos y hermanos vendiendo a su propio hermano como esclavo. Y eso porque alguien se interpuso, porque lo que querían era matarlo. La historia de los hijos de Jacob. O sea, si me pongo a hablar de todo eso, mis hermanos, realmente es violencia, es dolor, es angustia, es maldad, guerra, conflicto. Sí, unos cuantos episodios de milagros por allá en la época de Moisés, en la época
de Elías y Eliseo. Y si llegamos al Nuevo Testamento, unos cuantos milagros en la época de Jesús. Pero si tú lees el Nuevo Testamento es correctivo. Acabamos de pasar por la primera carta a los Corintios. Los corintios estaban viviendo circunstancias también difíciles y estaban viviendo mal. Es corrección. A lo que me refiero es a esto. Si de hecho vamos al libro de los Salmos, la tercera parte del libro de los Salmos son lamentos. Es decir, de los 150 salmos, 50 de esos salmos son lamentos por problemas y dificultades. Tanto que hasta tenemos un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Entonces, si uno pretende ignorar que el dolor y el sufrimiento, que las circunstancias difíciles son reales en esta vida, tiene que ignorar, por decir poco, el 75% de la Biblia. Entonces, el sufrimiento es real. Y Dios no nos deja ignorantes frente a esto, sino que como a raíz de que si a ti te prometen que todo va a estar bien y ya sabes, con ese tipo de cosas te manipulan, entonces es más fácil enseñar, cuando quiero atraer a la gente y cautivarla para sacar beneficio propio, es más fácil enseñar que si crees en Cristo todo va a estar bien. Pero como lo hemos venido viendo, si a la luz de la palabra entendemos que aún creyendo en Cristo no siempre todo va a estar bien, esta realidad nos va a poner en alerta y vamos a encontrar verdades que conforten y alienten nuestra vida. Por eso quiero que esta enseñanza la dividamos en tres aspectos, en tres puntos, y lo primero que quiero que veamos es la coherencia en el sufrimiento. Cuando somos conscientes de que el sufrimiento es real, que Dios no nos promete que todo va a estar bien en esta vida, en esta tierra, vamos a ver que el evangelio sí es coherente. Por eso es que muchas personas no creen en el evangelio, porque a veces los cristianos no hablamos sino de milagros, y a veces milagros que ni ocurren. A veces no prometemos sino que todo va a estar bien, y al final en la realidad todo está mal. Pero cuando uno entiende que el sufrimiento es real, hay coherencia. Somos coherentes con lo que profesamos y somos coherentes con la realidad en la que vivimos. Es tan importante esto que, aunque en estos días lo decía, que si vamos a hablar de testimonios, de eso de pasar a alguien al frente para que hable las maravillas de Dios, pues deberíamos mejor decirle a las personas que cuenten las dificultades para que nos alienten y nos consuelen. Y les decía que si fuera para eso, entonces hablemos de esos testimonios. Y curiosamente eso es lo primero que hace Pablo aquí en el versículo 8. Vayamos de una vez a la palabra. Dice, amados hermanos, con amor, con ternura, pensamos que tienen que estar al tanto, tienen que saber esto, ¿al tanto de qué? De las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Aclarar este punto, la provincia de Asia es lo que hoy es Turquía. ¿Y saben qué es lo que dice Pablo? Hay algo que yo sé que ustedes necesitan saber. De hecho, hay algo que creo que es necesario que sepan, que estén al tanto. ¿De qué? Nuestras dificultades. Pablo lo que está diciendo es, hermanos, no voy a venir a contarles aquí todos los milagros y las señales y las maravillas. Pablo no viene aquí a contar de cómo él puso las manos sobre un enfermo y se sanó. De cómo hasta tomaban los pañuelos con los que él se secaba el sudor y los ponían sobre los enfermos y se sanaban. En su momento, eso lo contó Lucas en el libro de los Hechos. Pero Pablo dice, pero ¿saben qué es necesario que ustedes conozcan? Que no siempre el pañuelo con mi sudor sana al enfermo. Que no siempre las cosas marchan viento en popa. De hecho, si hay algo que es necesario que ustedes conozcan, que sepan, si hay algo de lo cual ustedes deben estar al tanto, de hecho el idioma original dice algo muy interesante, es una palabra que dice, hay algo que ustedes necesitan conocer de primera mano para que no lleguen a conocerlo por desagrado. ¿Qué significa eso? Mejor les voy a hablar de mis problemas y mis dificultades para que sepan que esto es real, para que en el momento que les toque no vayan a pasar un momento más difícil todavía, porque esta es la realidad. Sufrimiento va a haber, pero ¿no es más duro el sufrimiento cuando a uno le prometen que todo va a estar bien? ¿No es más duro el sufrimiento cuando a ti te dicen que si tienes fe, todas las cosas se van a solucionar y tú tienes fe pero no se solucionan? Pablo lo que dice es, no, vamos a ser realistas, vamos a ser coherentes con la realidad, vamos a ser coherentes con el evangelio, y es el apóstol Pablo. ¿Saben de qué les quiero contar? ¿Saben de qué se va a tratar el testimonio de hoy? Dice el apóstol Pablo, de que ustedes deben estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Tanto que sigue diciendo el versículo, fuimos oprimidos y agobiados. Bonitas esas palabras, ¿no? Esas no son las palabras que constantemente escuchamos. Pero Pablo dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. El idioma original dice, más allá de lo que fuésemos capaces de cargar. Es decir, Dios puso cargas sobre estas personas, como el apóstol Pablo, problemas, dificultades, donde Pablo decía, no soy capaz, no puedo con esto.
Entonces, ¿de dónde vienen esos mensajes motivacionales? Vamos, tú puedes, eres un valiente, eres capaz. Se derrumba. La vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana no es para valientes. La vida cristiana es para aquellos que reconocemos que somos débiles, que en nuestras fuerzas no seríamos capaces. La vida cristiana es creer que el fuerte es Dios. Porque si tú y yo somos capaces, ¿para qué necesitamos a Dios? Si tú y yo podemos con los problemas y dificultades, ¿para qué necesitamos a Dios? Mis hermanos, es que de hecho es totalmente incoherente pensar que ya todo va a estar bien si creemos en Dios. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, más allá de lo que podíamos soportar. Tanto que dice, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Literalmente Dios permitió que estas personas llegaran a vivir momentos tan difíciles en los cuales dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. Ya, se acabó todo, no hay esperanza para nosotros. Más que arrojarnos a los brazos de Dios y, Señor, que hagas lo que tú quieras porque nosotros no podemos, no somos capaces. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así? ¿En una situación donde sientes que no hay salida? Está bien, yo sé que hay circunstancias en las que Dios nos permite actuar. Hay por ahí un famoso dicho que no es un versículo que a Dios orando y con el mazo dando. Es cierto que hay circunstancias donde hay que orar y hay que pedir a Dios y también hay que actuar porque Dios nos da la posibilidad de actuar. ¿Pero qué de aquellas circunstancias donde no puedes hacer nada? ¿Qué de aquellas circunstancias que Dios permite en nuestras vidas donde de verdad, ni siquiera si tuviésemos dinero, el dinero puede hacer algo? Ni siquiera si tuviésemos bienes materiales pudiéramos hacer algo, sino que son circunstancias que realmente se salen de nuestras manos y no podemos, no somos capaces. ¿Qué de esas circunstancias donde quizá puede ser la misma vida que está en peligro y no hay manera de hacer nada sino solo descansar en Dios? Pablo dice, como hijos de Dios podemos llegar a vivir esas circunstancias y Pablo las vivió. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Es esto de lo que yo quiero que ustedes se enteren, que estén al tanto. Pablo no le mentía a la iglesia. Recordemos que el contexto de esta carta es que tristemente sí habían otros líderes que sí le estaban mintiendo a la iglesia. Todo va a estar bien. Creen en el Señor y todas las cosas van a marchar a las mil maravillas. Pero lo estaban haciendo para manipular y para sacar provecho propio. Y llegaban las dificultades. ¿Y qué pasaba? Ya el hermano empezaba a cuestionarse. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que yo sí tengo fe? ¿No será que es que de pronto estoy actuando mal? Bueno, si estoy actuando mal, está bien que me cuestione y me pregunte. Pero no era lo que estaba pasando, sino que sencillamente estos falsos maestros les estaban mintiendo a los cristianos y les estaban diciendo que todo iba a estar bien si creían en Cristo. Mejor dicho, que si creían en Cristo, casa, carro y beca y, ¿sabes? Vida en la playa todos los días hasta que te mueras. Y eso que parece ser que como que no se iban a morir. Pero eso era mentira, eso no iba a pasar. Mis hermanos, esta realidad es tan importante entenderla. El sufrimiento es real. Como les decía, si vamos al libro de los Salmos, por ejemplo, y no podemos verlos todos, obviamente, lo que les decía, tendríamos que ver 50 Salmos. Solo veamos un versículo de los Salmos, Salmo 119, versículo 71, que está muy conectado también con lo que vimos hace 8 días. Hasta el sufrimiento tiene propósito. El salmista dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Cuántas veces hasta es las circunstancias difíciles que Dios trae en nuestras vidas lo que nos ayuda a reconocer cuánto necesitamos a Dios? Muchas veces en los mejores momentos de nuestra vida física y terrenal estamos más ausentes de Dios. Pero el salmista dice, el sufrimiento me hizo bien. Esta clase de versículos no nos los enseñan. Es que tú no tienes por qué sufrir, pues el salmista dice, a mí el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Así que podemos ver que el sufrimiento es coherente con lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia no nos miente. Si llegamos al Nuevo Testamento, Pablo le dice esto a Timoteo, su joven discípulo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Quiero aclarar esto, porque a mí muchas veces me enseñaron este versículo como que no te dé vergüenza decir en el colegio que eres cristiano. Y a mí me daba vergüenza, la verdad, pero por otras razones. Pero aquí esta vergüenza de la cual se está hablando no es que a Timoteo le diera pena decir que era cristiano. Literalmente aquí esta vergüenza se habla es de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mira, Timoteo, si tú vas a ser fiel a Cristo, a su palabra y a su verdad, si le vas a contar a otros la verdad de Cristo, te va a pasar muy seguramente lo que me pasa a mí. Por eso tampoco te avergüences de mí y hablar de mí. ¿Qué le estaba pasando a Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel.
justo para morir, justo para ser decapitado, porque él escribe la segunda carta a Timoteo, es la última que él escribe antes de morir. Y él ya le dice, Pablo le dice a Timoteo, me van a matar, tanto que utilizan una palabra muy curiosa, me van a sacrificar, yo ya me voy a morir. Y sabes, Timoteo, si tú vas a ser fiel a la palabra de Dios, las cosas no van a ir bien siempre, al contrario, no tengas temor, no tengas miedo, en este caso esa sería la palabra vergüenza, pero para nosotros tiene otra connotación que es como pena, con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para qué? Para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pablo no le mintió a Timoteo y le dice a Timoteo, y no le mientas a las personas. Enséñale a la iglesia que precisamente lo que Dios nos va a dar es fuerzas para soportar el sufrimiento. Eso es lo que la palabra de Dios promete. Y lo que le dice Pablo a Timoteo es no tengas vergüenza de predicar el verdadero evangelio, porque había otros que no iban a predicar esto. ¿Cómo le voy a decir yo a la gente que si creen en Cristo van a sufrir? No, pues nadie va a creer. Timoteo, no te preocupes, Dios se encarga de obrar en el corazón de las personas. Al contrario, ¿para qué engaño a la gente? ¿Para qué le prometo a las personas que todo va a estar bien si esa no es la realidad? Si eso no es coherente ni con la realidad, ni con la verdad que viven las personas, ni con el evangelio. ¿Saben por qué? Porque Timoteo, yo mismo estoy sufriendo en carne propia por Cristo. Timoteo, tú has sufrido y vas a sufrir. Enséñale mejor eso a las personas, que mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo de carne, el sufrimiento será una realidad. Es que no solamente Pablo lo enseñó, no solamente lo leemos en el Antiguo Testamento, el mismísimo Señor Jesucristo lo enseñó. En Juan capítulo 15, versículo 18, la noche antes de ir a morir en la cruz, dijo, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Esta es la pregunta, pensemos en el más grande ejemplo para nosotros, el mismo Señor Jesucristo, el que tuvo en esta tierra. ¿Puedes tú ir a Jerusalén a visitar el palacio donde Jesús ejerció su reinado? ¿Puedes tú ir a Jerusalén a ver las mansiones de los apóstoles? Si mucho, puedes ir a ver las tumbas. Si mucho. Si mucho por ahí de Jesucristo, si mucho, si es que es verdad, lo que se conserva de él, un sudario con el que lo envolvieron cuando se murió y los clavos con los que lo clavaron en la cruz. Porque ni siquiera han encontrado la corona de espinas. ¿Podemos ir a ver las mansiones que tuvieron realmente los apóstoles? Si el mundo los odia, Jesucristo no le dijo mentiras a sus discípulos. Recuerden que a mí me odió primero. Esta es la realidad que tuvo Cristo en esta tierra. ¿Qué tuvieron aquellos que realmente lo siguieron en esta tierra? Nada. Eso no lo promete el Evangelio. Antes cuando yo veo esto digo, Dios mío bendito, tú y yo tenemos mucho más de lo que merecemos. Tú y yo tenemos demasiado, demasiado. ¿No es verdad, mis hermanos? Y si saltas la página, en el capítulo 16, de allí mismo de Juan, es el mismo Señor Jesucristo quien está diciendo esto, versículos 1 y 2. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Podemos ver? Les estoy diciendo que los van a odiar, que va a haber problemas, dificultades, para que cuando esas cosas lleguen no abandonen su fe. Porque fe verdadera no es creer que todo va a estar bien. Es que yo le oro a Dios y Él me da todo lo que le pido. Esa no es la fe verdadera. Fe verdadera es saber que aunque haya problemas y dificultades, no dejamos de creer en Jesucristo. Y Jesucristo le enseñó esto a sus discípulos para que cuando esas cosas sucedieran, cuando vinieran los problemas y dificultades, no abandonaran su fe. ¿Podemos ver? Entonces, ¿por qué a veces hasta hay personas que cuando llegan problemas y dificultades se alejan? Porque es que de pronto Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. No, mi hermano. No. Jesucristo dijo antes al contrario, les hablo de esto para que cuando lleguen los problemas y las dificultades no abandonen su fe. Cuando lleguen personas que los odien, que los persigan, que los maltraten, que quieran quitarle las cosas de esta vida. Cuando llegue la enfermedad, el dolor, la angustia, el sufrimiento, sigan confiando en mí. Tanto que dice el versículo 2, los expulsarán de las sinagogas, los echarán de la iglesia y llegará el tiempo en que quienes los maten, imagínense, hasta van a perder la vida, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. ¿Saben quiénes los iban a matar? Religiosos. Llegará el tiempo en el que la persona que tú menos pienses es la que más daño te va a hacer. ¿Y vas a dejar de creer en mí por eso? ¿Vas a dejar de confiar en mí? No, yo estoy contigo. Yo no te he dejado ni te he desamparado ni siquiera en los momentos difíciles. Pero la fe verdadera va a ser probada. Y va a ser probada por medio del sufrimiento, por medio de las dificultades. Así que les digo esto, para que cuando esas cosas lleguen, sigan creyendo.
sigan confiando. Lo enseñó Pablo, lo enseña el Antiguo Testamento, lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Y si avanzas y terminas el capítulo, obviamente aquí solamente estamos viendo un panorama de ese primer punto, pero ¿qué dice el final del capítulo 16? Les he dicho todo lo anterior, que hay problemas y dificultades en esta vida, que hasta los podrían matar, siendo mis seguidores, para que en mí tengan paz. Porque paz verdadera es descansar en Dios aún en medio de los problemas. Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Mucho dinero, mucha riqueza, mucha prosperidad. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo enseñó. Pero anímense, alégrense, porque yo he vencido al mundo. Alégrense, porque lo que yo vine a acabar no fue la pobreza en esta tierra. Hasta él un día dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Lo que yo vine a acabar fue con el mundo. Lo que yo vine fue a traerte una nueva vida donde tú has creído en mí, dice Cristo Jesús, para entender que te llevó a la eternidad, que te regaló el cielo, que te doy la entrada a la casa de mi Padre y te hago hijo de mi Padre por gracia y por misericordia. Pero en este mundo los problemas y las dificultades no se harán esperar. Pero les digo todo esto para que no se desanimen. Les digo todo esto para que sigan confiando. Les digo todo esto para que cuando venga eso confíen y tengan paz de que yo he vencido y que yo los llevo es al hogar de mi Padre, porque allí es donde Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hacia allá es hacia donde yo los llevo, a la eternidad. El apóstol Pedro, quien estuvo esa noche en que Jesucristo les contó eso y les dijo eso para que no se desanimaran. Primera de Pedro 5:9, en estos días veíamos un poco este versículo, dice, manténganse firmes contra él, contra el diablo, y sean fuertes en su fe. Lo que el diablo quiere destruir no es tu hogar, no es tu matrimonio, no son tus finanzas, no es tu salud, no. Así seamos cristianos, eso se va a acabar. Lo que el diablo quiere destruir es nuestra fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están ¿qué? Siendo prósperos, ricos y les está yendo todo bien. No, su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y ahí es donde muchas veces lo que digo, ignoramos esto. No somos los únicos que estamos sufriendo, si es que estamos pasando dificultades en este momento. Todo verdadero cristiano sufre. Todo verdadero cristiano pasa dificultades. Todo verdadero cristiano, donde quiera que se encuentre, en la China o aquí en Oriente, en Occidente, mis hermanos, está pasando dificultades. No creas que eres el único. Es que ese es el problema. Lo que pasa es que yo quiero ser honesto. Muchas veces, aún nosotros aquí el domingo, vivimos de apariencias. Uno el domingo se pone la mejor ropa. Uno el domingo pone la mejor cara, la mejor sonrisa. ¿Sí o no? Pero vayamos a ver si entre semana no estamos viviendo problemas, conflictos, dificultades, escasez, necesidad, conflictos internos, a veces hasta en nuestra familia. ¿Sí o no? Lo que digo, si en lugar de pasar aquí adelante a contar las maravillas de Dios y el milagro, empezáramos a contar los problemas y dificultades por los que cada uno de nosotros está pasando, seguramente que en lugar de reír tanto, hasta nos pondríamos a llorar. ¿No es verdad? Y como tristemente a veces en lugares donde nos han enseñado eso, bendecidos y en victoria y todo está bien. Mira, mi hermano, está bien, listo, si quieres decirlo, pero si somos honestos, hay dificultades, hay dificultades. Ahora, no significa que por eso no seamos bendecidos, porque es que la verdadera bendición no es material, no es física, no es económica. La verdadera bendición es tener a Cristo. Pero es que muchas veces queremos disfrazar esa bendición pensando, queriendo decir o mostrar que todo está bien. No, hay problemas, hay dificultades. Y no es pecado reconocerlo. Al contrario, la palabra de Dios nos dice, esto es coherente con la realidad y con el Evangelio. Más bien decir, a pesar de todo esto, sigo creyendo en Él. Sigo confiando en Él. Él no me ha dejado, Él no me ha abandonado. Porque aparte de eso, sé que cada cristiano está viviendo también sufrimientos. Es que el Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo capítulo 5, que no lo he traído todo, las bienaventuranzas, que literalmente significan los bendecidos. ¿Bendecidos quiénes? Enseñó Jesús en Mateo 5, los pobres. Ah, pero a uno le dicen que ser pobre es ser maldecido. A los pobres en espíritu, peor todavía, los que reconocen que no merecen nada y que no son nada delante de Dios. Bienaventurados los que lloran, no los que ríen. Pero de esas bienaventuranzas poco o nada nos hablan. Que estar llorando es una bendición. Sí, porque serán consolados. Sí. Y en el capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla.
y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y a veces uno está pasando por eso y uno se siente bendecido. Lo que digo, hasta uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué dice el versículo 12? Lo dijo Cristo, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa. ¿En dónde? En el cielo. Mis hermanos, ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios, como reyes, eso no va a pasar aquí, en esta tierra tal cual la vemos hoy. Eso se va a ver en la eternidad, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Que no tengamos que recordar la parábola, que no creo que sea una parábola, sino más bien una historia real, la del rico y Lázaro. Ellos pensaban que el rico, ya sabes, el que todo le iba bien, ese va derechito para el cielo. El Lázaro, el mendigo, el que no tenía ni qué comer, ese debe ser que le cayó la maldición de Dios. Al final, y no por ser rico, sino sencillamente por creer que su riqueza material era todo lo que tenía y que era la bendición de Dios. Pero al final el rico, ¿dónde está? En el lugar de los muertos, sufriendo. ¿Dónde está Lázaro? Recibiendo la gracia de Dios. Mis hermanos, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas, lo que está diciendo es, léete el Antiguo Testamento. A los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Yo te quiero hacer esta pregunta. Elías, el que hacía milagros, el que hacía descender fuego del cielo, ¿y qué tenía? A veces no tenía ni para comer, le tocaba que ir a arrimársele, a recostársele, a vivir de arrimado y de recostado con una viuda pobre, que lo único que tenía era una tortilla y un poquito de aceite, ¿o no? Hay una traducción que dice que los cuervos muchas veces tuvieron que venir a traerle alimento. Hay otra traducción que dice que fueron los árabes, que eran los enemigos. Los enemigos tuvieron que venir a traerle alimento. Sea quien sea el que hubiese venido a traerle alimento, pero le tocaba muchas veces dormir en una cueva y esperar a que hasta un enemigo le trajera alimento. O un cuervo, no sé, no estoy seguro realmente. No sabemos a ciencia cierta cuál es la traducción correcta, pero el cierto del caso es que le tocaba esperar que le trajeran comida. Un mantenido, como dicen algunos. Muchas veces por allá huyendo. Pero era el profeta que hacía caer fuego del cielo. ¿Sí o no? ¿Cómo se vestía? ¿Versás? ¿Saco y corbata? Un cinto de cuero de piel de camello. En otras palabras, una túnica y medio puesta porque no tenía más. Eliseo. Ese sí. ¿Qué hizo? Quemó las 12 yuntas de bueyes con lo que hacía el arado y se fue. ¿Saben qué recibió? El manto de Elías. Eso fue todo lo que recibió. ¿Qué tuvo en esta tierra materialmente? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jeremías. ¿Has leído Jeremías? El profeta llorón. ¿Por qué llorón? El que escribió Lamentaciones. Entonces lo que dice la palabra de Dios, lee la Biblia. Lee la Biblia. Es que el rey David, no, pues esa es la excepción a la regla. Pero a la mayoría les tocó sufrir. La mayoría vivieron fue dificultades, problemas. Entonces eso es lo que la palabra de Dios dice. Mira, lee realmente tu Biblia y sé coherente con lo que lees, con lo que escuchas, con lo que crees. Precisamente esto me lleva al segundo punto y es dependencia en el sufrimiento. Y esta es la gran realidad. Si hemos sufrido, y hace un momento lo decía, pero aquí es donde enfatizo este punto. ¿Acaso no es en los problemas y en las dificultades donde más depende uno de Dios? Dependencia total. Lo que les decía hace un momento. En esas circunstancias donde uno no puede hacer nada, ¿qué toca hacer? Lo que uno siempre debería hacer, aunque tuviera los bolsillos llenos de dinero, aunque tuviera salud y bienestar, siempre depender de Dios, siempre. Lo que me da confianza y seguridad, lo que me puede ayudar a dormir bien esta noche, no es que la cuenta bancaria esté llena y tenga una casa muy grande y muy lujosa y muy bonita. Gracias a Dios, si eso está hoy. Pero lo que nos debe dejar dormir tranquilos y confiados es que dependemos de Él y confiamos en Él. Porque Él es el que nos ha sostenido y nos sostendrá aún en medio de la dificultad. ¿Qué dicen los versículos 9 y 10? De hecho, esperábamos morir. En esta situación, ¿saben cuál era nuestra esperanza? ¿No? Hasta aquí llegamos, nos morimos. Pero como resultado, ¿podemos ver qué hizo Dios? Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos. ¿Saben qué está diciendo Pablo? El sufrimiento, al igual que el salmista, me enseñó. El sufrimiento al final me hizo bien. Porque como resultado de esta situación que empezamos a vivir, situación donde nuestra vida estaba en peligro, donde creíamos que ya no íbamos más, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Pues si Dios nos mata, pues si nos morimos, pues bueno, Él prometió que nos iba a resucitar.
Nuestra esperanza está en la resurrección. Al final, si hasta aquí llegamos, pues creemos en un Dios que resucita a los muertos. Podemos ver hasta el límite, hasta donde llevó Dios a Pablo. Podemos ver que Pablo de esto es de lo que le está hablando a los corintios, no de que todo va a estar bien. Pero nuevamente yo quiero enfatizar esto que lo he repetido mucho, pero es necesario. ¿Qué nos va a traer consuelo al final? ¿Qué va a ser más real en nuestras vidas? Saber que a pesar de los problemas y dificultades, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, que tu fe está siendo probada, pero que Dios te va a sostener hasta el final. O prometerte que todo va a estar bien y en los problemas y dificultades, tú creer que Dios está lejos de ti, que te ha abandonado, que no te ama. Mis hermanos, ¿qué va a traer más consuelo? ¿Qué es más coherente? ¿Qué es más real? ¿Qué nos lleva a depender más de Dios? Entonces, mis hermanos, si Dios permite esto, es porque Él sabe que necesitamos confiar más en Él. Si hoy Dios no me permite que me gane el baloto, sino que me toca vivir, ahí como decimos, apretado, pero ahí es que estamos viviendo con lo necesario, pues es lo que Dios quiere que vivamos para que aprendamos, no a confiar en el sueldo que recibimos mensualmente, sino a confiar en que Él es el que nos va a sostener, en el que Él nos va a dar lo que necesitamos, en que aún en la escasez Él va a permitir que esa torta y ese poquito de aceite alcancen. Y uno confía en el Señor. Uno confía ya no en sus fuerzas ni en sus capacidades, sino el Dios que nos sostiene. Yo sé que esto es lo que más va a consolar nuestras vidas. Y estoy convencido porque es que es lo que nos enseña la palabra de Dios realmente. Nuevamente, yo como hombre, pues sí, la verdad le soy sincero, a mí me encantaría, hasta a veces le he dicho a Dios, porque uno no ora por la enfermedad y de una se sana. ¿Por qué no, uno no ora por la provisión y de una aparece dinero en la cuenta bancaria? Yo les soy honesto, no me encantaría que eso fuera así. Ojalá, ojalá les fuera el que orara y mejor dicho, por allá se despertó a medianoche enfermo y oró y, mejor dicho, más se demoró en decir amén que en ya estar sano. Ojalá fuera así. Muchas veces tengo que pasar la noche entera despierto por el dolor, por la enfermedad. A mí me encantaría que, uy, es que necesitamos para tal cosa y uno orara y ya, mejor dicho, eso abrió uno Nequi y le aparecieron ahí 1.000.000 de pesos. Ojalá fuera así. Ojalá. Y a veces Dios los lleva a uno al límite, pero es para que confiemos y descansemos en Él. Mis hermanos, es lo que enseña la palabra, que sigue diciendo el versículo 10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Mientras estemos en esta tierra, Él ha prometido cuidar de nosotros, sostenernos aún en medio de esas circunstancias. Pero aquí viene la parte más importante. De hecho, para mí, posiblemente, una de las verdades más grandes que enseña la palabra de Dios. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. Es descansar en Él, es confiar en Él. Y Él seguirá rescatándonos. Mi confianza está en Él. Él lo va a seguir haciendo. Mis hermanos, esa es la realidad. Él es el que nos va a ayudar. Nos ha ayudado hasta el día de hoy. Claro, tener en cuenta también, algún día ya Él dirá, ven a casa. Pablo también se murió. Pero mientras estemos en esta vida, en esta tierra, Él es el que nos va a sostener. Pero ¿cómo sé yo realmente que Él me va a sostener? ¿Cómo puedo yo dar testimonio de que Él me va a sostener lo que digo? Porque yo oro y eso, mejor dicho, yo no sé de dónde sale plata y la cuenta bancaria mantiene llena. O porque muchas veces, de hecho más veces, estoy sin 5, sin un peso en el bolsillo. A veces en escasez y necesidad, pero Él nos ha sostenido hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Él cuidará de nosotros, aún en la dificultad. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. De hecho, hay un versículo tan famoso y para mí tan mal enseñado, creo que es uno de los versículos que más se distorsiona de la palabra de Dios. Ese famoso versículo, muchos se lo saben de memoria, si no es que todos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, ¿sí o no? ¿Qué dice realmente Josué 1:9? No dice eso. Bueno, sí dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero ahí no termina. Leámoslo. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes. Dios le tuvo que decir, sé fuerte y valiente, no seas miedoso, no te desanimes. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a ser fuerte tú que no eres fuerte? ¿Por qué vas a ser valiente tú que no tienes valentía? ¿De dónde vas a sacar esa fuerza? ¿De dónde vas a sacar esa valentía? Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es porque Dios está contigo. La fortaleza no estaba en Josué. Josué tenía miedo de ir a conquistar esa tierra. Pero él sabía, Dios es el que nos va a dar la fuerza.
Dios es el que nos va a dar la fuerza. Si te lees la historia, hay un episodio muy bonito. Antes de ir a entrar a conquistar la tierra prometida, se aparece un varón vestido de guerra. De hecho, es un ángel, el ángel del Señor. Y Josué se acerca y le dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Con la espada en la mano. Y él le dice, de ninguno. Yo soy el ángel del Señor que va a ir delante. ¿Saben por qué esos hombres pudieron ganar todas esas batallas? Porque Dios era el que iba peleando con ellos. No era su espada lo que los introdujo a la tierra prometida. Fue Dios. No es Dios. Perdón, no somos nosotros los que nos van a introducir, los que nos vamos a introducir en la eternidad. Es Dios el que lo ha hecho, pero mientras llegamos allá, Él nos va a ayudar en las circunstancias difíciles. Muchas veces no quitándolas, sino diciéndonos sean fuertes y valientes, porque yo estoy con ustedes. Porque aún en esa dificultad, yo estoy contigo. Es más, David, quien tantos hemos visto como el héroe, el que se para frente al gigante y vence gigantes. ¿Saben que en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, al final, cuando todas las cosas han marchado ya a las mil maravillas en David, aunque no siempre fue así, pero en el momento en el que dice la palabra de Dios que todo empezó a marchar bien, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, versículos 1 al 3, no he traído todo el capítulo, si quieres lo lees en casa, el capítulo 22 es todo un canto que compone David, que dice lo que realmente sucedió. Veamos solo los 3 primeros versículos. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Fue el Señor, no fue David. No era que David fuera el más fuerte de todos y el mejor guerrero, era porque Dios estaba con él. Cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. No fui yo. No fue, es que yo soy muy hábil con la honda, con la espada. No. Versículo 3. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Y si sigues leyendo ese capítulo, es hermoso, pero todo es Él, 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 Él. Y si hoy tengo paz, es gracias a Él. Si hoy tengo abundancia, gracias a Él. Si hoy tengo vestidos, si tengo alimentos, si tengo una casa, si tengo un carro, y esas cosas no son malas, pero es gracias a Él. Y si el día de mañana no están, pues estoy seguro y confiado en Él. Él sigue siendo mi roca, Él sigue siendo mi escudo, Él sigue siendo mi salvador. Por eso quiero que volvamos a la segunda carta a los Corintios, pero nos adelantemos un poquitico. Recordemos lo que Pablo nos enseñó y más adelante nos va a enseñar con más detalle. Segunda a los Corintios 12:10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando uno entiende esto, aún en los problemas y dificultades, se deleita en el Señor. Porque sé que Él no me ha abandonado. Porque sé que por este momento difícil que estoy pasando, aún donde parece que ya no hay esperanza, que voy a perder la vida, pues me deleito en Él. ¿Por qué? Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es curioso lo que les decía. Podemos ver, la palabra de Dios nos enseña es lo contrario. La vida cristiana no es para los fuertes. La vida cristiana no es para los valientes. La vida cristiana es para los débiles que encuentran su fuerza y valentía en Dios. La vida cristiana no es para los capaces. Por eso esos mensajes motivacionales, perdónenme la expresión, pero son la peor basura que se ha introducido en la iglesia. Porque el cristiano no es capaz. Porque el cristiano no puede. Ay, ¿cómo? Si al contrario es tú puedes, tú eres capaz. Pero ¿para qué si luego en la realidad somos tan incapaces, tan insuficientes? Mis hermanos, al contrario, reconozcamos que somos débiles y que si algo somos. Y que si hasta aquí hemos llegado es porque Él nos ha ayudado, es porque Él nos ha sostenido, es porque Él nos ha dado las fuerzas. Porque cuando nos creemos esa basura de que tú puedes, tú eres capaz, uno se llena de orgullo. Y uno ya luego mira al que está al lado, que está pasando por dificultades, que no ha podido, que no es capaz. ¿Y cómo yo sí fui capaz? Pero qué diferente cuando uno le puede decir al hermano, mi hermano, yo sé lo que es eso porque yo lo he vivido. Yo no he sido capaz tampoco. Pero como dice Pablo, arrójate a los brazos del Señor. Pero como les decía en estos días, es que como el que a veces se para adelante es el que se quiere mostrar el más. Él sí puede, él sí es capaz, él todo lo vence, él todo lo logra. Él es exitoso, él es grande, fuerte y poderoso. Pero vemos a Pablo diciendo, no. Yo me deleito es en mis debilidades. Yo me deleito es en los insultos, en las privaciones. Yo les cuento es de mis necesidades, de mi escasez.
¿Saben por qué? Porque cuando yo soy débil es que realmente soy fuerte, porque mi fortaleza no viene de Pablo, dice el apóstol, mi fortaleza viene de Dios. David dijo, todo me lo dio Dios, las victorias me las dio Dios. Mis hermanos, esa es la realidad. Por eso esto nos es lo único, esta verdad, esta realidad del sufrimiento y reconocer eso, que dependemos de Dios, que solamente Él nos puede sostener aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es lo único que nos va a llevar al tercer lugar, al tercer punto, y es cooperación en el sufrimiento. Cooperación. Esto lo vemos claramente en el versículo 11. Vayamos directamente allí, que la palabra de Dios nos diga de qué se trata esta cooperación. Y ustedes nos están ayudando. El idioma original literalmente dice, están cooperando al orar por nosotros. Porque curiosamente en esas circunstancias en las que llegó a estar Pablo, no había nada que hacer. No podía hacer nada él, ni siquiera los demás. ¿Y sabe qué dice Pablo? Y la ayuda más grande, ¿de dónde está? En orar a Dios. Me encanta esto. Ustedes nos están ayudando a orar. Es lo que les decía. Podemos ver de qué me sirve a mí venir a decirles, es que miren, yo fui capaz. Cuando tú no has sido capaz en esa situación. Pero más diferente cuando conozco tu situación y te digo, mi hermano, voy a orar por ti. No puedes hacer nada y yo tampoco puedo hacer nada, pero voy a orar por ti. Porque yo he estado en circunstancias donde no he podido hacer nada, solo descansar y confiar en Dios, arrojarme a su gracia, decirle, Señor, solo tú puedes obrar. Señor, confío y descanso en ti. Señor, me arrojo a tus brazos y mi hermano, te voy a ayudar a orar. Alguien podría pensar, pero esa no es la mejor forma. Mis hermanos, es la mejor forma. Orar unos por otros. Es que lo que les decía, como ahí es donde vamos y yo vengo a mostrarme como el más grande y el que tiene más y el que es más fuerte y poderoso. Pero si nos mostramos es como débiles, dependientes total y absolutamente de Dios. Cuando nos damos cuenta del problema, de la dificultad, de la necesidad y escasez del hermano, pues si podemos hacer algo, bien, pero que cuando no podemos hacer algo, pues vamos a ayudar. ¿Ayudar cómo? Orando. Vamos a cooperar como orando. Literalmente el idioma original utiliza una palabra que significa ponerse debajo de una carga y empujar con el hombro hacia arriba. Mi hermano, cuando reconocemos que vivimos dificultades, lo mejor que podemos hacer los unos por los otros es orar. Pero esto es sumamente importante. Para mí, aquí está la clave de esto. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Pero para mí aquí está la clave. Hay dos palabras allí, gratitud y bondad. Al final va a haber es gratitud, no orgullo. Miren que yo pude, miren que fui capaz. No, gratitud. Gracias a Dios. Él me ha guardado, Él me ha sostenido, Él me ha traído hasta acá. Y lo ha hecho con todos nosotros. Pero esa palabra que aquí se traduce bondadosamente, literalmente es, van a dar gracias porque Dios, suena extraño, pero es lo que dice el idioma original, fue carismático con nosotros. Yo sé que la palabra carismático más en nuestra época es terrible, pero es que literalmente lo que significa la palabra carismático en el contexto real, el verdadero significado de la palabra, es que Dios fue lleno de gracia con nosotros. Lo que significa es, nos dio lo que no merecíamos. O sea, lo que significa es esto, no es como que declaramos, decretamos y no aceptamos un no como respuesta, sino que oramos a Dios, descansamos en Él, confiamos en Él y por su gracia, sin que lo mereciéramos, nos rescató. Por su gracia, sin que lo mereciéramos, nos sanó esa enfermedad. Por su gracia, sin que lo mereciéramos y aunque oramos, nos solucionó ese problema. Pero no fue porque oramos, no fue porque lo merecíamos, fue por su gracia, fue por su misericordia. Y me encanta eso. Por eso es que uno luego vive como su vida cristiana, agradecido. Todo es por gracia. Si estamos con vida y tenemos salud y hasta cosas materiales en este momento, es por gracia. Y si aún estamos en medio de un problema de dificultad, Él nos sostendrá por su gracia. En Mateo capítulo 6, versículo 9, traigo este versículo ¿por qué? Porque es curioso. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. ¿Quién no se sabe este versículo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el lugar donde el mismo Señor Jesucristo enseñó a orar. Es la oración modelo por excelencia y estoy seguro, todo cristiano se la sabe de memoria. Pero ¿cómo empieza esa oración? Padre mío, Padre nuestro. Curiosamente, el Padre nuestro debería ser la oración comunitaria más recurrente y se convierte muchas veces en la oración más egoísta. Jesús no nos dijo, ora Padre mío, porque no que Dios no sea nuestro Padre, o mejor, no que Dios no sea mi Padre, pero es que es nuestro Padre.
Lo primero que nos enseña la oración más grande de todos los tiempos es que no solamente deberíamos orar por mí, por yo. Suena feo, yo sé que sí, pero es que estoy diciendo, a veces somos así, yo y yo. ¿Cuántas veces oramos en medio de nuestra dificultad, pero no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos? Porque como ya nos enseñó la palabra, no solamente tú estás pasando por dificultades, mis hermanos. No solo tú estás pasando por dificultades, yo también las estoy pasando. En medio de los problemas y dificultades nos acordamos de nuestro Padre, pero también nos acordamos de nuestros hermanos, que también están pasando dificultades. ¿Sí podemos ver? A veces nos volvemos hasta egoístas en lo más íntimo que es la oración. Pero quiera Dios transformar esta verdad, porque lo que les digo, si estamos pasando hoy por momentos difíciles, podemos orar, pero no solo por nosotros, sino decir, Padre nuestro, no solamente te pido por mi necesidad, sé que hay otros hermanos que están en dificultad. Tanto que en Hechos 12:5, recuerdan, cuando Pedro está en la cárcel, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, lo iban a matar, le iban a mochar la cabeza al otro día. La iglesia oraba fervientemente por él. Y yo quiero aclarar esto. ¿Quién había muerto ya? Santiago. Ya le habían mochado la cabeza a Santiago, ahora iban por Pedro. Y ya lo tenían en la cárcel, listo para el otro día mocharle la cabeza. Estoy seguro que los cristianos también oraron por Santiago. De eso estoy seguro. Dios permitió que a Santiago le cortaran la cabeza, pero no permitió que Pedro le cortaran la cabeza. Pero la iglesia también estaba orando. ¿Qué significa eso? Oremos en todo tiempo y en todo momento, independientemente. Si Dios responde favorablemente, bien. Si no, bien. Pero recordemos, orando, cooperamos. Orando por la necesidad del hermano, por la dificultad. Y si yo estoy en necesidad, por mi necesidad, pero no solo por mi necesidad, entender que hay otros alrededor que también están en necesidad. Romanos 15:30, y aquí voy a ir un poco rápido porque simplemente quiero enfatizar esto. La oración es la manera en que ayudamos y cooperamos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Acordémonos de orar los unos por los otros. Es una ayuda impresionante. No es que Dios va a responder porque todos estamos orando, sino que cuando nosotros oramos estamos cooperando y mostramos el amor que nos tenemos y la hermandad. Segunda a los Corintios 9:14. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. En este momento está hablando de los corintios que iban a colaborar con los cristianos en Jerusalén que estaban pasando necesidad. En este caso los corintios podían hacer algo, pero ¿saben también qué podían hacer los de Jerusalén? Que estaban pasando por una necesidad económica. Podían orar por los que estaban en este momento siendo usados por Dios para suplir la necesidad. Podemos ver que la oración es algo maravilloso y es algo hermoso. Filipenses 1:19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Pablo está en la cárcel. Él dice, yo sé que Dios me va a sacar de esta prisión, pero me encanta esto. Sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo. No solamente el Espíritu de Cristo iba a orar, la oración de ustedes también era importante, les dice Pablo. Tanto que en Tesalonicenses estoy simplemente mostrándoles que la oración es algo recurrente en todos los libros de la Biblia. Primero a los Tesalonicenses 5:25. Amados hermanos, oren por nosotros. Oren. Oremos los unos por los otros. Y si pasas a la segunda carta a los Tesalonicenses, y con este versículo termino, pero creo que este versículo lo dice de una manera espectacular y cierra esta enseñanza de una manera muy especial. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Finalmente, amados hermanos, es lo último que Pablo les dice a los cristianos en Tesalónica. Les pedimos que oren por nosotros. No se olviden de orar. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. ¿Por qué he traído este versículo? Porque creo que es tan especial y cierra esta enseñanza de una manera muy particular. ¿Saben por qué Pablo les manda a pedir oración? ¿Y por qué habla de esto? Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Porque contrario a lo que muchas veces creemos, si tú lees el libro de los Hechos, curiosamente en Tesalónica fue uno de los lugares donde más hubo persecución por el evangelio. Fue un lugar donde a Pablo le tocó salir corriendo y donde posiblemente el hermano que recibió a los cristianos en su casa para que se reunieran fue golpeado. Mis hermanos, es decir, estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Y Pablo les dice, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente, para que la palabra de Dios llegue a todo lugar aunque haya persecución.
y sea honrado el mensaje de Cristo, la verdad de Cristo, un mensaje en este caso. Pablo, ¿cómo iba a predicarles el mensaje de prosperidad, sanidad y milagros si antes por creer en Cristo los estaban expulsando de su tierra? Pero ¿saben qué es lo curioso? Cuando lees toda la historia completa, te das cuenta que los tesalonicenses, mientras los expropiaban, los sacaban de sus casas, a donde quiera que ellos iban siendo expulsados, predicaban el evangelio. ¿Qué evangelio iban a predicar? ¿Que todo iba a estar bien? No, ellos tenían que predicar el evangelio verdadero porque humanamente hasta les estaba yendo mal. Pero dice, así como cuando llegó a ustedes, que la gente pueda conocer el evangelio verdadero, que es el evangelio que nos habla que el sufrimiento es real, la realidad del sufrimiento. Un evangelio que es coherente, que no nos promete mentira, engaño y falsedad, sino que nos dice que nuestra recompensa, nuestra herencia, nuestro galardón, nuestro premio, nuestro gran bienestar, nuestro reino, está cuando lleguemos al otro lado. Pero que acá, en esta tierra, habrá dificultades. Pero eso es real. La Biblia nos lo enseña. Pero que esas dificultades nos ayudarán a depender de Dios y nos ayudarán a entender que todos vivimos dificultades como hijos de Dios, pero podemos y debemos, con el corazón, orar los unos por los otros. Sabes, si todo está bien en tu vida, gloria a Dios. Y voy a orar a Dios para que Él siga guardando tu corazón. Que no deje Dios que esas cosas de esta vida llenen tu corazón, sino que lo que llene tu vida y tu corazón sea la gracia y la bondad de Dios. Porque no sé si el día de mañana haya problemas y dificultades, pero oro para que tu fe no se debilite, sino que todos podamos crecer en la fe, entender que el sufrimiento es real y que si hoy estoy bien, gracias a Dios, pero que aún en esa bondad de Dios pueda acordarme de mi hermano que está sufriendo. Puedo orar por mi hermano, pueda tener una cooperación en el sufrimiento. Si no es así, mis hermanos, ¿cómo vamos a orar los unos por los otros? ¿Cómo vamos a depender de Dios? ¿Y cómo vamos a predicar el verdadero evangelio? Oremos para que Dios nos lleve a vivir en esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos llamarte nuestro Padre, aún a pesar de que muchas veces hay problemas, dificultades, sufrimiento. Sabemos que no nos has dejado, que no nos has desamparado. Más bien, Señor, permítenos siempre vivir a la luz de esta verdad, que sin importar las circunstancias, sigamos confiando en ti y podamos proclamar este evangelio verdadero, que en ti no hay promesa de resolución de problemas, sino que en ti hay promesa de que nos fortaleces, aun en medio de la dificultad. Lo has hecho hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos cada día. Que de hecho este sea el mensaje que tengamos para compartir con otros, que a pesar de los problemas y dificultades, tú eres nuestro Padre y nos has sostenido hasta el día de hoy. Que nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Ayúdanos, Señor, para poder seguir confiando en ti y tener las fuerzas necesarias para seguir adelante. Para no engañar a las personas prometiendo lo que tú no prometes, sino sabiendo que lo que tú nos has prometido está allá del otro lado, por lo que tu amado Jesucristo hizo en esa cruz. La salvación, la vida eterna, la gloria en la eternidad en tu casa. Pero que mientras estemos aquí haya fortaleza en nuestras vidas. Que oremos los unos por los otros. Que dependamos todo el tiempo de ti. De hecho, Padre, si en este momento hubiera abundancia en nuestras vidas, no permitas que eso llene nuestro corazón, sino que a pesar de la abundancia, sigamos dependiendo total y completamente de ti. Que podamos reconocer que tú eres el que nos sostienes, lo seguirás haciendo y nos sostendrás hasta el final por tu gracia, sin merecerlo. Que esta sea nuestra seguridad, que esta sea nuestra confianza, que esto sea coherente con el evangelio que nos enseñas en tu palabra, con el evangelio que podamos predicar. Ayúdanos a ser valientes, a no avergonzarnos de este evangelio, sino saber que tu evangelio es poder para salvar, aún en medio de escasez y de necesidad, sino que sabemos que a través de todo eso, hasta tú lo usas para nuestro bien, para enseñarnos a depender de ti, para enseñarnos a confiar, para enseñarnos a compartir, para enseñarnos a orar, no de manera egoísta, sino de manera colectiva. Por eso te pido, Señor, guárdanos a tus hijos, susténtanos, protégenos y llévanos seguros a tu eternidad en Cristo Jesús. Amén y amén.